Nicolás llegó solito a España a pesar de que tiene menos de 15 años. Llegó solo e incluso sin pasaporte español porque no lo llevaba. La jueza le había ordenado a Paulina que debía ir a España con el pequeño Nicolás para que el jovencito pasara un campamento de verano en la tierra de su padre. Quien no está muy feliz con todo lo que está pasando dentro de su ex matrimonio es Colate y Paulina Rubio, ¿no? Llevan, señores, 14 años peleando. 14 años en donde se dicen cualquier cantidad de cosas y en donde la principal pelea está enfocada en su hijo, que definitivamente es el que más está sufriendo por esta circunstancia. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que no cumplen lo que la jueza le manda. El tiempo compartido que tienen lo incumplen siempre y aparentemente el niño lo que quiere es irse con su papá. Ayer hubo una audiencia. ¿Cómo te parece que Paulina no se presentó? Para mí me parece que esto es ridículo lo que está pasando, porque ¿por qué no puede dejar al niño ver a su padre? Esto es una pelea. Paulina también es muy amiga mía, pero no sé, yo creo que hay muchas cosas detrás de todo esto, pero no de no dejar al hijo estar con su padre. Les voy a contar qué fue lo que pasó y cuando regresemos les tengo más detalles. A ver. No se presentó. Paulina Rubio nuevamente desobedeció las órdenes de un juez y ayer tenía que presentarse en corte y la chica dorada jamás llegó. Mandó a la abogada, pero ella se quedó en Grecia vacacionando con el pequeño Nicolás. Colate sí apareció, pero a la entrada no quiso decir absolutamente nada, o más bien no podía decir nada. ¿Cómo crees que estará todo hoy? No tengo ni idea. Muchas gracias a todos, tengo que entrar aquí. Muchas gracias. Increíblemente, la jueza no le impuso ninguna sanción a la chica dorada por no llegar y en cambio decidió, y por sugerencia de la consejera, que la familia entera tiene que ir al psicólogo antes de la próxima audiencia. Las audiencias de Paulina y Colate por la custodia del pequeño Nicolás ya son como una serie de Netflix. Siempre pasa algo diferente que le da un giro inesperado a la situación. Recordemos que hace unas semanas atrás, la jueza le había ordenado a Paulina que debía ir a España con el pequeño Nicolás para que el jovencito pasara un campamento de verano en la tierra de su padre. Paulina lo hizo, pero de la manera que ella quiso. Ella dejó al niño solo afuera del aeropuerto. Él tenía que haber estado acompañado porque es un niño de solamente 14 años de edad. Ella lo dejó solo con agentes de seguridad con su pasaporte americano. Nicolás llegó solito a España a pesar de que tiene menos de 15 años. Llegó solo e incluso sin pasaporte español porque no lo llevaba. Por suerte encontraron todas sus señas por la computadora y un chofer lo fue a buscar después de un buen tiempo investigando quién era y para dónde iba. Dicen, chismean, murmuran y comentan que Paulina ni muerta se atreve a pisar España porque tiene algunos problemitas judiciales por allá que incluso podrían detenerla si entra al país. Paulina le envió una solicitud a la jueza para que pospusiera la audiencia de ayer porque ella está en Grecia, pero la jueza denegó su solicitud y le ordenó que se presentara ayer de manera presencial. La pregunta obligada es, ¿qué repercusiones puede tener Paulina con esta indisciplina? El desacato o contempt ocurre cuando una persona desobedece una orden de la corte. Hay dos tipos, desacato directo e indirecto. El desacato directo pasa en presencia del juez, por ejemplo, si alguien interrumpe o insulta durante una audiencia. En cambio, el desacato indirecto ocurre fuera del tribunal, como cuando una persona no paga la manutención de sus hijos a pesar de una orden judicial. Ambos pueden tener consecuencias legales serias que incluyen multas, sanciones económicas e incluso la cárcel. Según hemos conocido, Colate quiere tener la custodia total de su hijo y se espera que en los próximos meses sea el mismo jovencito quien se presente ante el juez a decir que él quiere irse a vivir definitivamente con su padre en España o quedarse con su madre en Miami. Yo creo que el niño puede ir a España con su padre. Por supuesto, es lo que le está mandando la jueza. Ahora, la pregunta es, ¿cómo a un niño de 14 años lo pueden dejar legalmente en el aeropuerto con seguridad a que él le entregue su pasaporte americano y lo deje montarse un avión? No se puede. Eso no, Claro, no se puede. Sí. No se puede. Menor no se de puede. edad. A los 14 años se puede, a menos que tú pagues un servicio extra a la aerolínea y que la aerolínea se encargue de tu hijo. Mía ha viajado en el mundo entero.
Cuando Mía tenía 10 o 11 años, ella se fue a Fiji y tuvo que volar de Miami a Los Ángeles sola. Ok, pero tú te bajaste con ella, tú llegaste hasta... No, yo llegué al aeropuerto, le ponen una cosa que tú pones. Exactamente, Tú pagas, creo que son $150. 150 dólares, la ponen en el avión, la llevan. Ok, Ok, esto es lo que estoy diciendo. Mía también Él no voló. puede bajarse solo con su pasaporte No. y decir... Aquí, Ok, Pero aquí el punto, es lo y lo mismo. que se dijo en corte, esto lo dijeron en corte, es que el niño apareció solo en el aeropuerto, en seguridad. Paulina aparentemente lo deja hasta la seguridad. Ella no va a pagar el servicio bueno, tenía ese. que pagar el servicio, claro. Exacto, no. Entonces lo lleva el niño, lo deja ahí. El niño cuando pasa seguridad le dice, no, tú no puedes viajar solo. El niño se queda esperando, llama a la mamá, no responde, llama al papá y el papá entonces es cuando resuelve y puede viajar el niño. Pero ahora, cuando llega a España, el niño no tenía el pasaporte español con él. Entonces no lo dejaban entrar tampoco a España. Pero no tenía un pasaporte americano. Claro, no, el pasaporte, claro que lo tenía, el pasaporte americano, pero a la entrada a España, entonces tuvieron que buscarlo en la computadora. Espérate, tú puedes entrar en España con un pasaporte americano. Exactamente, pero él estaba diciendo, yo soy español, yo puedo entrar, pero estaba el niño solo de 14 años. O sea, Ahí sí, ya eso es otra cosa. Un niño de 14 años muy extraño, ¿no? Que no quisieron pagar los 150 dólares que vale o algo así. Aparentemente dicen algunas personas allegadas que lo que quería Paulina era que no lo dejaran subir a España, al avión Ah, a esto es una propósito, estrategia. aparentemente, a propósito, porque ella no puede llevarlo a España personalmente como lo había Cuando Mía iba decretado a el campamento juez. de verano en España también, en los 10, 11 años, 12 años, la dejábamos en el aeropuerto, pagábamos el servicio, alguien la acompañaba al avión, la ponía en el avión, muchas veces amigas nuestras de Milly y Mía que iban en el mismo avión, llegaba a España, la venían a buscar a su asiento y la pasaban y había una persona esperándola. Una persona de la aerolínea, ¿no? Una persona de la aerolínea que está encargada, está pendiente de la persona menor de edad. Sí, recientemente se habló de que la estaban mandando a este campamento de verano y que el juez lo que quiere es que no tuvieran contacto ni con la mamá ni con el papá, que el chico estuviese solo. Pero supuestamente el campamento de verano que le habían sacado en No, pues España, Colate tenía acceso porque él era de un amigo y aquí empezó la pelea de Paulina. ¿Qué tiene que ver que Colate es el Y padre? esto no se puede Porque tener la acceso a lo que jueza- pidió la jueza. La jueza quería Y que el Paulina niño dijo que estuviera solo afuera del ambiente de los dos. Que estuviera él solito Es lo para que- desintoxicarse. Que parece que el niño lo ha pedido. No sé. Entonces, señor. Yo veo que si es el padre debe tener acceso a su hijo cuando quiera. Exactamente. Claro, mira, es una pelea que no termina. Lo más triste es que ahora hay una audiencia en donde el niño va a tener que decirle a la jueza, yo me quiero ir con mi mamá o con mi papá. Es el aniversario Hoy sí es mi aniversario. Hoy ¿Tú está te acuerdas? Hace 4 años estábamos en la fiesta mía, en mi boda. de la fiesta Hoy es de su boda. aniversario de boda. Qué lindo, 4 qué bueno, qué años. bueno. Felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias. Felicidades, que aguante, qué maravilla todo lo que ha salido de esta unión. Que Raúl y yo fuimos padrinos de. Yo estuve en la boda allí en el Mandarín, en el Hotel Mandarín Oriental, Yes. en la ciudad de Miami. Que ya lo van a tumbar. Lo están tumbando ahora para hacerlo nuevo y lucía muy bonito de todas maneras. Sí, efectivamente. Pero así es la vida.